Bien. Bueno, en esta clase vamos a hablar del concepto de texto. Vale decir, cuando al signo le llamamos texto. Cosa que pasó cuando los estudios del signo hacia comienzos de los años 70 pasó de ser aquella semiología general fundada por Roland Barthes a ser una teoría textual. Como dice Eco, las teorías textuales de primera y de segunda generación. La teoría del texto. Hablar de texto y no de signo, ya lo dijimos en términos generales, consiste básicamente en desconfiar de la existencia de un modelo de código institucionalizado, reconocer que hay signos que funcionan sin una prescripción tan institucionalizada, por un lado, y confiar por el otro en cómo la desambiguación del sentido del signo se resuelve en la inserción textual, como una especie de consecuencia última de la noción de valor de Saussure. Esta perspectiva textual de los signos tiene que ver, aunque no sea el único factor, con la incorporación de la doctrina de Peirce al estudio de los signos. Cosa que pasa, como hemos dicho, más o menos en los años 70, con animadores en los Estados Unidos, fundamentalmente Thomas Sebeok, en Europa el propio Umberto Eco. Esta tardía incorporación de la doctrina de los signos de Peirce, 100 años después de haberse formulado, tiene que ver, como lo hemos dicho, con que sus collect papers, sus papeles múltiples, desordenados, largos, difíciles de entender, fueron publicados a partir de 1931, finalizando más o menos el último volumen hacia fines de los años 50, siendo leído en primera instancia en los años 60 por psicólogos conductistas americanos que hicieron una interpretación más o menos deficiente de la doctrina de Peirce, e incorporado a la teoría de los signos ya en los años 70. O sea que cuando hablamos de texto es ineludible mencionar el modelo de signo, o el modelo de, el término que utiliza Peirce es semiosis, del pragmatismo americano de Peirce. Cuando introducimos este nuevo modelo de signo, digo nuevo respecto de los anteriores, porque habíamos visto modelos de signo en Saussure, en Hjelmslev, en Roland Barthes, diádicos, es decir, formados por dos partes, ¿no? La clásica definición: un signo es una entidad bifásica. Con Peirce vamos a tener un modelo de signo triádico. Por eso habló de nuevo en este aspecto. Una introducción del modelo de signo de Peirce amerita destacar básicamente dos cosas. En primer lugar, que uno de los avances de Peirce es concebir o pensar la noción de significado o sustancia del contenido de una manera más articulada, de una manera mejor representada. Recordemos de que la noción de significado en Saussure tenía la deficiencia de que era extremadamente material, extremadamente psíquica. Saussure pensaba que el significado de un término o de una oración era la explicación lingüística de esa oración, el concepto, en la psiquis del hablante, olvidando todo el elemento social. Por el contrario, la noción de sustancia del contenido de Hjelmslev es mucho más abstracta
mismamente semiótica y no ya psicológica, porque la sustancia del contenido para Hjelmslev es una posición, o sea, unas coordenadas, en un espacio virtual en el cual una sociedad organiza sus representaciones del mundo, sus conceptos. Está muy bien, es la explicación, diríamos, por un lado, abstracta, geométrica, ¿no? Lógica o positiva del significado. Es una posición entre todos los demás significados. Se aleja mucho de uno, se aproxima bastante a otros. Se diferencia de todos los demás. Y a la vez daría lugar a una consideración de lo social, porque ¿dónde está ese espacio virtual que es la forma red del contenido, de la cual unas coordenadas son la sustancia del contenido de este signo? ¿Dónde está realizado? Bueno, la idea de Hjelmslev es en la sociedad, es un contrato. Esta geometría abstracta, lógica, está sustentada por un contrato de la sociedad. Bueno, lo que está bien, esto uno lo puede pensar, pero es difícil figurárselo. Lo que va a venir a hacer Peirce, y esta es una de las cosas que es importante explicar al introducirnos al modelo de Peirce, lo que va a venir a hacer es explicar de qué está hecho. Está bien, son unas coordenadas, pero ¿cómo nos manejamos con esas coordenadas? ¿Cómo compartimos con otros la posición de esas coordenadas? ¿Cómo recordamos la posición de esas coordenadas en nuestra mente? Pero a la vez, ¿cómo la volcamos fuera del cuerpo? Esa es una de las ideas que hay que destacar en Peirce. ¿Sí? ¿Cómo Peirce concibe el significante o la sustancia del contenido? Por un lado. Por otro lado, otra cosa importante es de que al ser triádico, hace lugar al hecho de que algunos signos se refieran, además de a ideas, se refieren a cosas concretas. Hay signos, como los índices, y con reservas algunos iconos, que se refieren no ya a ideas, sino a cosas. Bueno, digamos básicamente cómo es el modelo de signo. Es un modelo de signo donde lo podemos representar, al cual lo podemos representar de manera triangular, porque uno de los ángulos de este triángulo normalmente suele representarse el ángulo inferior derecho del triángulo. Uno de los ángulos de este triángulo permite ubicar el significante de Saussure, la sustancia de la expresión de Hjelmslev, lo que Peirce llama a veces descuidadamente signo, pero más precisamente llama representamen. ¿Y qué es el representamen para Peirce? Bueno, lo que hemos venido diciendo hasta aquí es una configuración sensible. No es algo material, sino que es la forma, el aspecto sensible que algo material podría adquirir para comenzar a significar. Es una configuración que si la realizamos materialmente es captada y reconocida por los sentidos, ¿no? Por cualquiera de los canales. Hay signos visuales, hay signos olfativos, hay signos gustativos, etcétera, etcétera, para cada uno de los canales sensibles. Ese sería uno de los lados, el equivalente, como digo, al significante, a la sustancia de la expresión, y que Peirce llama representamen. Por otro lado, tenemos la idea que ese representamen refiere, la idea a la cual remite, lo que en Saussure se explicaba deficientemente como el significado, y lo que en Hjelmslev se explica
de manera abstracta como la sustancia del contenido. ¿De qué está hecha?, piensa Peirce. Y le llama interpretante. ¿De qué está hecha?, piensa. De otro signo. Desde luego, Peirce supone de que no podemos pensar el significado de un signo, no podemos pensar el contenido de una expresión, sino a través de otro signo que lo explique. Ese signo, voy a utilizar la primera definición que dio Peirce, ese signo que un signo produce en la mente del intérprete, o sea, cuando leemos un signo es porque en nuestra mente se está produciendo un signo que representa al anterior. Ese signo que un signo produce en la mente del intérprete es su interpretante. De allí el nombre. El significado o el contenido se llama para Peirce interpretante, porque lo figura como un signo interpretante del anterior. Es un signo que otro signo produjo en la mente del intérprete. Es la explicación en signos en la mente del intérprete del significado de un signo. Y ahí nomás se dio cuenta de que esta definición estaba en alguna medida incompleta, porque los significados de un signo o los contenidos de un signo no únicamente están en la mente de sus intérpretes, sino que estos los pueden compartir con otros a través de la construcción de signos externos. Puedo explicarlo con palabras, puedo escribirlo con palabras, puedo dibujarlo en una perspectiva, puedo dibujarlo en un plano para construirlo. Puedo describirlo digitalmente, puedo grabar un vídeo que lo explique. Puedo dirigir un film documental que dé cuenta de ese significado o un ficcional que dé cuenta de ese significado. O sea que los signos interpretantes no únicamente quedan localizados en pensamientos dentro de la psiquis, sino también pueden ser externalizados. O sea que interpretante es el signo que explica, que da cuenta, que expone y a través del cual se puede compartir, elaborar y pensar el significado de otro signo anterior. Bien, esa es la manera exitosa que tiene Peirce de explicar cómo se realiza el sentido. Fíjense también que este interpretante del representamen no es uno. Y observen también que al ser un signo, amerita ser a su vez interpretado. Por lo tanto, ese interpretante que da cuenta de la interpretación de un determinado representamen, que explica el sentido de ese representamen, al ser un signo, se convierte en representamen de otros interpretantes. Y esos otros que son signos se convierten en representámenes de otros interpretantes. Y esos de otros, y así en una cadena ad infinitum. Y allí es una de las paradojas del pensamiento peirceano. Porque si un representamen se interpreta con un interpretante, y ese interpretante es representante de otro interpretante, y ese interpretante es representamen de otro interpretante, y así ad infinitum, infinitum pues es la totalidad. Infinitos interpretantes para un representamen son todos. Y si son todos, son los buenos y los malos. Son los correctos y los incorrectos.
los verosímiles y los inverosímiles, los sensatos y los disparatados. Vale decir que cada signo, una obra de arte, una abolladura en el capó del automóvil, una huella en la arena, una película, una señal de tránsito, un gesto, un estornudo, tienen infinitos interpretantes. Y si es infinitos, es todos. Y si son todos estos signos que acabo de nombrar, en potencia y en teoría, tienen todos los mismos significados. Ustedes me dirán, y muchos lo han pensado de este modo, ¿cómo puede un filósofo pragmatista y norteamericano tener un planteo tan idealista? Porque ¿cómo puede ser que a un signo le convengan todos los significados imaginables? Imaginables en todas las lenguas, imaginables en todos los sistemas de signos, decibles, dibujables, proferibles, construibles en todos los sistemas de signos. ¿Dónde está el pragmatismo? La idea principal de Peirce es esta semiosis ilimitada. No hay un solo significado para un representamen, sino que hay infinitos interpretantes. Pero entonces, de esos infinitos, ¿cuál vale? ¿Valen todos por igual? ¿Son todos buenos? ¿Son todos válidos? ¿Son todos útiles? Esa es la pregunta. Porque Peirce es un pragmatista. Entonces, de esos infinitos, solo algunos son útiles para determinadas circunstancias. Solo algunos son verosímiles para determinadas circunstancias. Son útiles para determinadas circunstancias mundanas, digamos física inclusive. Son verosímiles para determinadas circunstancias mundanas social. Lo creen, lo creemos. Entonces, esa semiosis ilimitada, porque Peirce es un pragmatista, en algún punto se interrumpe. Si bien un signo tiene infinitos significados en teoría, en la práctica, Peirce es un pragmatista, esa semiosis ilimitada en función del contexto en el cual aparece el signo, se recorta, se interrumpe pragmáticamente y los significados se reordenan de los más plausibles en esa circunstancia a los menos. Cuando decimos los más plausibles en esa circunstancia, decimos en ese lugar donde aparece el signo, rodeado de otros signos, la noción del valor de Saussure, tanto en el sintagma como en el paradigma, y a la vez rodeado de otras cosas que no necesariamente pueden ser consideradas signos. Los sujetos que lo dicen, los sujetos que lo escuchan, las situaciones sociales, políticas, históricas en las cuales aparece, el espacio y el tiempo en el cual aparece. Eso se llama la circunstancia de enunciación. Entonces, esta semiosis que en potencia es ilimitada, y ojo que esto suele ser lo más atractivo de la doctrina de Peirce, que se cuenta hasta ahí, ¿no? Lo que suele gustar al populacho de la doctrina de Peirce es que no hay un solo significado, sino que los significados proliferan, ¿sí? Ojo, proliferan, pero en función de la inserción textual, y acá viene la ligación con el término texto, esa semiosis se recorta y se reordena. La inserción textual tiene que ver con que un signo siempre está rodeado por lo menos de tres cosas. De otros signos en el sintagma, es decir, que en el espacio y el tiempo han aparecido antes, después, a un costado, al otro, arriba y abajo. En el sistema, es decir, que inclusive en el sistema antes de ser usado, se define por su oposición, como lo pensaba
Saussure con la segmentación del continuum, se define por su oposición a los demás signos. Está rodeado de los demás signos, no ya en el sintagma, sino en el sistema o paradigma. Y en tercer lugar, está rodeado de cosas que no son signos. Entonces, ¿cómo un signo se inserta entre los demás signos en el sintagma? Eso suele llamarse en el cotexto, co-texto. ¿Cómo se inserta un signo entre los demás signos en el paradigma? Eso es el sistema. ¿Y cómo se inserta el signo entre las demás cosas? Eso se llama la circunstancia de enunciación. ¿Cómo se produce esa inserción textual? Interrumpe la semiosis, deja librados a una potencial eventualidad, en teoría, a esa semiosis ilimitada, y en la práctica son aceptadas una serie de significados temporal, provisionalmente plausibles en función de esa inserción textual. Esa es la idea principal de Peirce. ¿Cómo explica el significado? Con una representación suficientemente articulada. ¿Y cómo explica la relación entre la potencialidad teórica que tiene todo signo de significar bien o mal cualquier otro signo, con la necesidad práctica de que esa semiosis ilimitada tenga una limitación pragmática, al menos temporaria? La otra idea que dijimos que hay que explicar es el tercer ángulo del triángulo. Cuando algunos signos representan no solo ideas, sino además cosas. Ojo que no es necesario que los signos representen cosas o que los signos representen estados reales del mundo. Pero sin embargo, algunos signos sí los representan. El buen mapa representa un estado del mundo. Es decir, es bueno porque sirve para orientarnos en el territorio real. La foto muestra lo que fue realmente. La solución tornasol muestra la alcalinidad o la acidez de una sustancia, realmente. O sea, algunos signos, no todos, ya lo dijo en algún momento Umberto Eco en el Tratado de Semiótica General, algunos signos, no todos, se refieren al real. Por el contrario, lo que caracteriza a los signos, lo que en algún sentido con reservas los define, es su posibilidad, dice Eco, de mentir, es decir, de referir a ideas de lo que no es. Los signos no están condenados a la verdad. Están habilitados para la ficción y la mentira. Solo algunos signos, solo algunos, se refieren a cosas verdaderas. Aquellos que se refieren a cosas verdaderas, si uno los quiere modelizar, necesitan un tercer ángulo del triángulo, al cual Peirce le ha llamado objeto, con reservas, porque va a distinguir entre objeto dinámico o mediato y objeto inmediato. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esto ha sido largamente debatido en lógica. Bertrand Russell, Alfred Whitehead, inclusive anteriormente Gottlob Frege tiene un artículo que se llama On Proposition, que se refiere precisamente a esto, ¿no? Porque muchos han observado de que las oraciones, por ejemplo, por hablar de un tipo de signo, los signos lingüísticos formando oraciones, se refieren a estados de cosas que pueden ser o pueden no ser. Que pueden ser verdaderos o pueden ser falsos respecto del enunciado. Entonces,
apareció siempre la necesidad de que los signos oportunamente se refieran a cosas. Pero siempre produjo esta situación ambigua de que lo que caracteriza a los signos es que pueden referirse no a cosas sino a ficciones. Bueno, para finalizar, cabe insistir en que Charles Peirce, que es un verdadero pragmatista, supone de que en ciertas oportunidades y en ciertas circunstancias, algún tipo de signo, de forma más o menos mediata, puede referirse a la realidad en sí misma, es decir, al mundo real, entiéndase al continuum del que hablaba Saussure, a la cosa tal como es. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese real o esa cosa tal como es? A través de las limitaciones o de las resistencias que impone a la interpretación. Peirce cree que los signos pueden referirse con un cierto grado de verdad, con una verdad provisional, o con una cierta orientación hacia un horizonte de verdad, ¿sí? Que está situado lejos, porque esa verdad es la verdad a la cual irremisiblemente llegaría una comunidad de intérpretes ilimitada, es decir, compuesta por una infinidad de inteligencias, si le damos un tiempo suficientemente prolongado. O sea que las mejores mentes, en un tiempo suficientemente futuro, llegarían a la interpretación correcta de un texto o a la interpretación correcta de ese gran texto escrito en caracteres matemáticos, como decía Galileo, que es el universo. Piensen que acá estamos hablando de las interpretaciones posibles de una obra de arte, de una pieza literaria, de una ciudad, es decir, de un producto humano. La interpretación correcta de un texto, por ejemplo, de una obra de arte. Pero también estamos hablando de la teoría verdadera que interpreta un fenómeno natural. Porque el universo es un texto. Y los textos funcionan como universos, ¿sí? Una novela o una obra de bellas artes requiere ser interpretada. Y esa interpretación puede ser correcta o no. Ya vamos a decir algo sobre eso. Y el universo, que es un fenómeno natural, también merece ser interpretado. Para eso se formulan en la ciencia, o se formularon otrora en la filosofía, teorías, enfoques. También la ciencia tiene como desideratum ser verdadera. ¿Y en qué medida lo va haciendo? ¿O en qué medida va siendo correcta una interpretación? ¿Cuál es la ciencia que se aproxima a la verdad? ¿Y cuál es la interpretación correcta de un texto? Hay quienes piensan de que tanto la ciencia como la interpretación de un texto, la ciencia como interpretación del universo, la lectura como interpretación de un texto, es poco menos que arbitraria, por lo menos subjetiva. Esta idea de que la realidad se construye, o el sentido se construye. Lo que yo interprete, respecto de lo que yo interprete, que significa una novela o una obra de bellas artes, la soberanía es mía. Sí, poco me afecta la naturaleza del texto.
Lo mismo pasa con el mundo. Bueno, Peirce se opone a esta suerte de idealismo. Peirce se opone a esta suerte de idea de que la interpretación de las teorías respecto del universo y de las lecturas respecto de las obras humanas es arbitraria o subjetiva. Peirce se opone a esta idea porque es un pragmatista y encuentra en el método de la pragmática la posibilidad no de arribar a una interpretación verdadera, no de formular una base epistemológica para un realismo con mayúsculas, sino que Peirce, en su formulación pragmática, entiende que la realidad es algo que se resiste a la interpretación. Porque si bien la semiosis es ilimitada, una pintura, una novela, es susceptible de ser interpretada, al menos en teoría, de infinitas maneras diversas, de significar infinitos contenidos diversos, ¿sí? Lo mismo que el mundo ameritaría en un sentido teórico la formulación de innumerables, de infinitas teorías que lo expliquen de distinta manera. Entre esas infinitas teorías que explican el universo y entre esas infinitas interpretaciones que implican la lectura de una obra humana, una novela o una pintura, hay algunas que son más útiles a la hora de situarnos en un contexto. Hay algunas que son más útiles a la hora de vernoslas con la realidad. Ya sea la realidad de la física, las teorías describen la realidad, pero la realidad se resiste. Solo algunas, y no infinitas, permiten una manipulación exitosa, permiten la predicción del fenómeno. Solo algunas, y no infinitas, ¿sí? Con la interpretación de los textos humanos pasa lo mismo. Sí, algunos son más útiles. En el caso de la interpretación de una novela, en el caso de la interpretación de una obra de arte, no son útiles para manipular con éxito la naturaleza no humana de las cosas, pero sí son más útiles para convocar a un consenso con los demás. Por eso, y esto para terminar, ante la pregunta, en un sentido peirciano, ¿cuál es la interpretación correcta? Si no hay interpretaciones objetivas porque la objetividad no existe. Y no hay interpretaciones subjetivas porque la subjetividad es una tontería, es un uso arbitrario de los signos y no una interpretación. Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta? Pues bien, hombre, la interpretación correcta va siendo, porque siempre es provisional, la que resulta intersubjetivamente más convincente.